Madrid, Torre Caleido, piso 52. Carmen Jiménez, empleada de hogar sustituta de 42 años, está limpiando la oficina del CEO multimillonario Alejandro Vázquez cuando el teléfono rojo, reservado solo para los 3 clientes más ricos del mundo, comienza a sonar desesperadamente. Alejandro está encerrado en una reunión blindada con inversores japoneses por un acuerdo de 15.000 millones. Carmen sabe que nunca debería responder, pero algo en la persistencia de ese timbre la impulsa a levantar el auricular. Al otro lado, una voz americana aterrorizada susurra palabras que le hielan la sangre. El magnate David Williams, el hombre de 80.000 millones de dólares, ha sido secuestrado y solo le quedan 30 minutos antes de que lo asesinen. Carmen tiene pocos segundos para decidir: colgar y salvar su trabajo, o arriesgarlo todo para salvar una vida y cambiar para siempre el destino de 3 personas. Carmen Jiménez miró el reloj Rolex en la pared de la oficina más lujosa de Madrid. 14:47 de la tarde. Llevaba 3 horas puliendo cada superficie del imperio de cristal y acero del CEO Alejandro Vázquez. 40 años recién cumplidos y un patrimonio de 15.000 millones de euros que lo convertían en uno de los hombres más poderosos de España. El uniforme azul de la empresa de limpieza Elite Services, cuello blanco inmaculado, delantal planchado a la perfección, guantes verdes que ocultaban manos curtidas por años de trabajo duro, contaba la historia de una mujer a la que la vida había puesto a prueba sin piedad. Viuda desde hacía 5 años después de que un cáncer se llevara a su marido José, operario de SEAT, Carmen se había convertido en madre soltera de 2 gemelos de 16 años, Pablo y Diego, que soñaban con ser ingenieros aeroespaciales, pero a los que ella apenas conseguía mantener en el instituto. Criada en los bloques de Vallecas, donde los sueños chocaban cada día con la dura realidad de las periferias madrileñas, Carmen había aprendido una lección fundamental: los milagros no existían. Solo existía el trabajo duro, los sacrificios silenciosos y la esperanza obstinada de conseguir llegar a fin de mes sin tener que elegir entre la calefacción y la compra. A través de los ventanales panorámicos del piso 52, Madrid se extendía en toda su magnificencia dorada. Veía el Palacio Real que brillaba bajo el sol de la tarde, los rascacielos de 4 torres que se alzaban hacia el cielo, el tráfico que fluía como un río de hormigas por las arterias de la ciudad. Para Carmen, encontrarse allí arriba era como ser catapultada a otro planeta, un mundo lejano años luz de su realidad cotidiana hecha de facturas atrasadas, plazos de hipoteca vencidos y la constante preocupación de no conseguir pagar los libros de texto para los chicos. Ese trabajo de empleada de hogar sustituta había llegado como una bendición. La señora Mercedes, gobernanta histórica de Alejandro Vázquez, estaba en casa con gripe, y la agencia había llamado a Carmen en el último momento. 50 euros la hora para limpiar el ático más lujoso de Madrid. Una fortuna para ella, que normalmente ganaba 10 euros la hora en las casas burguesas de la periferia. Alejandro Vázquez estaba encerrado en la sala de reuniones desde hacía 4 horas con los directivos de Nakamura Industries, el coloso japonés de la alta tecnología. Carmen oía sus voces filtradas a través de las paredes insonorizadas. Estaban discutiendo la adquisición que convertiría a Vázquez Holdings en líder mundial del sector de las energías renovables, un negocio de 15.000 millones de euros que cambiaría el futuro energético de Europa. En los últimos meses, trabajando esporádicamente en esa oficina, Carmen había aprendido a reconocer los ritmos del poder absoluto. Las voces acaloradas que se alzaban cuando los negocios prosperaban, los silencios cargados de tensión eléctrica cuando las negociaciones se complicaban, el ruido de las impresoras que escupían contratos millonarios, el tintineo de las copas de cristal cuando se brindaba por acuerdos multimillonarios. Era un mundo tan diferente al suyo que a veces se sentía como una extraterrestre visitando un planeta desconocido. El teléfono rojo sobre el escritorio de cristal negro comenzó a sonar con una insistencia que tenía algo de dramáticamente desesperado. Carmen se detuvo en seco, el paño para pulir aún apretado en la mano, y miró ese objeto como si fuera una bomba activada. Sabía todo sobre el teléfono rojo, era leyenda en esa oficina, el santo grial de las comunicaciones de élite. Solo 3 personas en el mundo poseían ese número:
los clientes más importantes, influyentes y terroríficamente ricos del planeta. David Williams, el rey de la tecnología americana. Li Wei, el magnate chino de la industria pesada. Alexander Petrov, el oligarca ruso del petróleo y el gas. La señora Mercedes le había explicado las reglas sagradas e inviolables de la casa Vázquez. Jamás, por ningún motivo en el mundo, responder a esa línea roja. Estaba reservada exclusivamente al señor de la casa, y cualquiera que osara infringir esa regla sería despedido al instante e incluido en la lista negra de todas las agencias de servicios domésticos de Madrid. Pero el teléfono seguía sonando, y algo en esa persistencia casi maníaca activó un mecanismo profundo en el alma de Carmen. Era el mismo instinto maternal que la había guiado toda la vida, el que la impulsaba siempre a responder cuando oía un grito de auxilio, fuera de uno de sus gemelos o de un vecino en dificultades. El primer timbrazo. Carmen siguió puliendo la mesita de ónice. El segundo timbrazo. Miró nerviosamente hacia la sala de reuniones. El tercer timbrazo. Las manos empezaron a temblar ligeramente. El cuarto timbrazo. Pensó en las reglas, en el trabajo que no podía permitirse perder. El quinto timbrazo. El instinto maternal empezó a prevalecer sobre la prudencia. Al 10º timbrazo, con un gesto que cambiaría para siempre el curso de 3 vidas, Carmen dejó el paño y levantó el auricular con mano temblorosa. «Diga», susurró en inglés con el acento que se traía desde los tiempos del instituto. La voz que le respondió fue como un puñetazo en el estómago. Era ronca de terror puro, quebrada por la ansiedad. Hablaba un inglés fragmentado por el pánico. «Oh my God, someone answered. Please don't hang up. I'm David Williams, the American tech mogul. They have me. They're going to kill me». Carmen sintió que la sangre se convertía en hielo en las venas. David Williams, el multimillonario americano de la inteligencia artificial y las nanotecnologías, el que había visto en la portada de Forbes el mes anterior con el título «El hombre de 80.000 millones que está cambiando el futuro», uno de los seres humanos más ricos y poderosos del planeta Tierra. Williams le explicó rápidamente, con la precisión desesperada de quien sabe que tiene los minutos contados, que había sido secuestrado en el aeropuerto de Barajas. 3 hombres se habían acercado en la puerta de embarque, fingiendo ser choferes del hotel, mostrando documentos falsos perfectos. Lo habían arrastrado a un Mercedes negro con cristales tintados y llevado al hotel Villa Magna, Suite 1205, la suite presidencial que costaba 15.000 euros la noche. Los secuestradores querían algo simple pero letal: los códigos de acceso a sus cuentas personales en los bancos suizos. 80.000 millones de dólares acumulados en 30 años de genialidad empresarial, depositados en cámaras acorazadas que parecían inexpugnables, pero que podían ser vaciadas en 30 segundos con las contraseñas correctas. «Si no entrego los códigos en 30 minutos», susurró Williams con voz que traicionaba la conciencia de la muerte inminente, «me matarán. Ya han preparado todo para que parezca un suicidio». Carmen sintió que el mundo se detenía a su alrededor, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa de la realidad. El hombre le explicó que había conseguido esconderse en el baño de la suite presidencial, donde había sacado un teléfono satelital militar que mantenía siempre oculto en el forro de la chaqueta. Una precaución paranoica después de 3 intentos previos de secuestro en China, Rusia y Brasil. El único número que recordaba de memoria era el del despacho privado de Alejandro Vázquez, su socio estratégico en el proyecto Shanghái, la inversión más ambiciosa de su carrera, 20.000 millones de dólares para construir el mayor parque de energía renovable del mundo. Entonces Williams pronunció un nombre que heló la sangre en las venas de Carmen: los lobos. Había oído susurrar ese nombre en los pasillos acolchados de las finanzas madrileñas, durante las pausas café de las señoras de la alta burguesía para las que trabajaba esporádicamente. Los lobos eran leyenda negra en el mundo de las altas finanzas internacionales, una organización criminal fantasma, especializada en el secuestro de magnates y oligarcas para vaciar sus cuentas offshore. Operaban en todo el mundo con la precisión de un reloj suizo y la crueldad de una máquina de guerra. Nadie los había visto jamás. Nadie sabía quiénes eran realmente,
pero sus trabajos eran el terror secreto de cualquiera que poseyera más de $1.000 millones. Listen to me carefully. La voz de Williams se hizo aún más débil, como si estuviera susurrando para no ser oído. I can hear them talking outside the bathroom door. They're discussing how to dispose of my body. You must tell Alejandro. Tell him the wolves got me. He'll understand what it means. Antes de que la línea se cortara bruscamente, Williams consiguió prometerle algo que a Carmen le pareció completamente surrealista, una oferta de película de Hollywood. Si Alejandro lo salvaba, le transferiría toda su participación del proyecto Shanghái, $20.000 millones que convertirían al CEO madrileño en uno de los hombres más poderosos de Europa. Carmen permaneció inmóvil con el teléfono en la mano, mientras el peso titánico de lo que acababa de oír la aplastaba como una montaña de plomo. El reloj Rolex en la pared marcaba las 14:52. A David Williams, el hombre más rico de América, le quedaban exactamente 28 minutos de vida. El silencio del ático era ensordecedor. A través de los ventanales veía Madrid que continuaba su vida normal, ignorante del drama que se estaba consumando a pocos kilómetros de distancia. Las palomas que volaban entre los rascacielos, los coches que circulaban por las calles, la gente que caminaba por las aceras, todo continuaba como si nada, mientras un hombre esperaba la muerte en una suite de lujo. Carmen tenía dos opciones que se presentaban ante ella como dos caminos opuestos del destino: fingir que no había pasado nada, colgar el teléfono, seguir puliendo los mármoles y volver a casa con sus hijos con 50 euros más en el bolsillo. O cruzar ese pasillo, irrumpir en la reunión más importante del año, interrumpir negociaciones de miles de millones de euros y arriesgarse a ser despedida en el acto con la certeza de no encontrar jamás trabajo en las oficinas de Madrid. Pensó en Pablo y Diego, que esa noche la esperarían para cenar, en sus sueños de convertirse en ingenieros aeroespaciales, en los plazos de la hipoteca que vencían el mes que viene, en las facturas que se acumulaban sobre la mesa de la cocina como soldaditos de papel. No podía permitirse perder ese trabajo, no tenía redes de seguridad, no tenía ahorros, no tenía a nadie que pudiera ayudarla si acababa en la calle. Pero entonces, la imagen de David Williams, un hombre al que nunca había visto, del que solo conocía la foto en una revista, aterrorizado, encerrado en un baño, esperando que tres desconocidos decidieran si vivir o morir, se apoderó de su mente como una obsesión. Carmen Jiménez, de 42 años, de los bloques de Vallecas, empleada de hogar sustituta con las manos curtidas por el trabajo y el corazón grande como Madrid, tomó la decisión más valiente de su vida. Una decisión que cambiaría para siempre el destino de 3 personas y lanzaría el proyecto que revolucionaría la energía mundial. Carmen cruzó el pasillo de mármol negro que llevaba a la sala de reuniones, cada paso resonando como un golpe de tambor en el silencio del ático. El corazón le martilleaba en el pecho mientras se acercaba al territorio más prohibido del Imperio Vázquez. A través de las paredes de cristal blindado, veía a Alejandro gesticulando con autoridad ante 12 hombres en trajes oscuros, los japoneses de Nakamura Industries, los hombres que controlaban la mitad de la economía asiática. Era una reunión que valía miles de millones, el tipo de encuentro que decidía el futuro de naciones enteras. La puerta de la sala de juntas era un monolito de caoba maciza con una placa dorada que advertía «Acceso autorizado». Carmen nunca había tenido permiso para limpiar esa habitación. Era el Olimpo de los poderosos, donde se decidían los destinos del mundo. Levantó la mano para llamar, luego se detuvo. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si había sido una broma cruel? Alejandro la destruiría, y con su reputación arruinada nunca más encontraría trabajo en las oficinas de Madrid. El reloj en la pared marcaba las 14:55. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. A David Williams le quedaban 25 minutos. Carmen llamó 3 golpes secos y, sin esperar respuesta, abrió la puerta. La escena que se presentó ante sus ojos la hizo sentirse como un grano de arena en el océano. 12 titanes de las finanzas sentados alrededor de una mesa de cristal de 10 metros de largo.
pantallas gigantes mostrando mapas del mundo y gráficos incomprensibles, el aire denso con el perfume del poder absoluto. Alejandro Vázquez se volvió hacia ella con una expresión que habría detenido un ejército. Alto, imponente, con cabello negro siempre perfecto y ojos verdes que en ese momento lanzaban llamas, llevaba un traje que costaba más de lo que Carmen ganaba en 12 meses. Carmen encontró el valor en algún abismo de su alma y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Le habló a Alejandro de David Williams, del secuestro, de los códigos bancarios, de los lobos, de la suite 1205 en el Villa Magna y de la promesa de 20.000 millones de dólares. El efecto fue electrizante. Alejandro se levantó de golpe, el rostro poniéndose blanco como mármol. En perfecto japonés explicó la situación a sus invitados, que se levantaron inmediatamente asintiendo con gravedad oriental. Alejandro arrastró a Carmen fuera de la sala y en su despacho privado comenzó a orquestar una operación que parecía salida de una película de acción. Llamó al comisario Martínez de la Brigada Anticriminal, coordinó con el FBI de la Embajada Americana, puso en marcha una máquina perfecta para salvar al hombre más rico de América. Carmen permaneció sentada en un rincón, testigo silencioso de una operación internacional nacida de su decisión de responder a una llamada telefónica. Mientras Alejandro daba órdenes y coordinaba fuerzas especiales, ella se dio cuenta de que acababa de trastornar reuniones de miles de millones para salvar la vida de un desconocido. El reloj corría inexorablemente hacia las 15:20, la hora en que David Williams debía morir. Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino de llamadas agitadas, sirenas a lo lejos y tensión que se podía cortar con cuchillo. Alejandro caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, coordinando policía, guardia civil y fuerzas especiales en una operación que involucraba 3 naciones. Carmen permaneció sentada en el sillón de cuero, observando fascinada a este hombre que 2 horas antes le parecía inalcanzable como una divinidad del Olimpo y que ahora orquestaba un rescate internacional con la precisión de un general en batalla. A las 15:18, cuando la tensión había alcanzado niveles insoportables, el teléfono rojo sonó de nuevo. Alejandro se precipitó a responder y Carmen vio su rostro transformarse de preocupación mortal a asombro incrédulo. David Williams había conseguido escapar con un plan digno de una película de Hollywood. El magnate había simulado un ataque cardíaco cuando los secuestradores regresaron a la suite. Aterrorizados de perder sus 80.000 millones antes de obtener los códigos, habían llamado a un médico del hotel. En la espera, Williams había convencido a los secuestradores de que necesitaba urgentemente sus medicinas de la maleta de viaje. En lugar de las medicinas, Williams había sacado un spray de pimienta militar que llevaba siempre consigo después de un intento previo de secuestro en Hong Kong. Había cegado a los 3 criminales, llamado a la seguridad del hotel, y se había atrincherado en el baño hasta que llegaron los refuerzos. La policía había arrestado a 3 ciudadanos rusos con antecedentes internacionales por secuestros y extorsiones. La operación había durado exactamente 19 minutos, 1 minuto antes del vencimiento del ultimátum. Alejandro colgó y miró a Carmen con una expresión que mezclaba gratitud, incredulidad y algo que se parecía al respeto. Le dijo que David Williams insistía en conocerla. Quería conocer a la mujer que le había salvado la vida. Carmen miró su uniforme de empleada de hogar, súbitamente consciente del abismo social que la separaba de un hombre así. Pero Alejandro le explicó que no era solo una mujer de la limpieza. Acababa de salvar al hombre más rico de América y el mayor negocio de su carrera. 30 minutos después, David Williams entró en el despacho como un huracán de energía positiva. David Williams no correspondía a la imagen que Carmen tenía de los ultrarricos americanos. En lugar de un gigante intimidante, se encontró ante un hombre de mediana estatura de unos 50 años, cabello entrecano y ojos azules que brillaban con una inteligencia aguda. El traje gris estaba ligeramente arrugado y tenía un moretón en la sien izquierda, recuerdos tangibles de la aventura recién vivida. Williams se dirigió directamente hacia Carmen, ignorando completamente el hecho de que estuviera hablando con una mujer de la limpieza como si fuera una reina. Le tomó ambas manos entre las suyas y la agradeció con una sencillez que la conmovió hasta las lágrimas.
Carmen balbuceó que había hecho solo lo que habría hecho cualquiera, pero Williams la detuvo con gentileza. Le explicó que había mostrado un valor que pocos poseían. Había arriesgado su trabajo para salvar a un desconocido, demostrando cualidades raras en el mundo de los negocios. Williams relató en detalle su odisea: el falso servicio de transfer del aeropuerto, el secuestro, las horas de terror en la suite del hotel, y la sensación de alivio cuando había oído la voz de Carmen al teléfono. Le dijo que en esa voz había percibido algo especial. Miedo sí, pero también determinación y honestidad. Entonces Williams le hizo a Carmen una pregunta que la desconcertó completamente. ¿Qué haría si tuviera acceso a recursos ilimitados? Carmen pensó en Pablo y Diego, en sus sueños de convertirse en ingenieros, en la universidad que no podía permitirse. Pensó en su apartamento húmedo, en las facturas atrasadas, en la dignidad sacrificada cada día. Con voz temblorosa, dijo que solo quería que sus hijos pudieran estudiar y no tener que preocuparse por poner la cena en la mesa. William sonrió y le dijo que merecía mucho más de lo que se atrevía a soñar. Se volvió hacia Alejandro y pronunció las palabras que cambiarían 3 vidas para siempre. Tenía una propuesta que hacer. David Williams se acercó al gran ventanal, Madrid extendiéndose bajo ellos como un mar de oportunidades infinitas. Carmen y Alejandro esperaban en religioso silencio, ambos conscientes de que los próximos minutos reescribirían su destino. Williams comenzó explicando que Alejandro estaba a punto de recibir $20.000 millones del proyecto Shanghái, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de Europa. Pero un imperio de esa envergadura necesitaba supervisión, coordinación y sobre todo personas de absoluta confianza. Le ofreció a Alejandro el puesto de coordinador europeo del proyecto Shanghái, 50 millones de euros al año, más porcentajes sobre beneficios, para gestionar inversiones que cambiarían el futuro de la energía mundial. Alejandro palideció ante cifras que superaban sus sueños más audaces, pero Williams no había terminado. Se volvió hacia Carmen con una sonrisa que iluminó todo el despacho. Le ofreció el puesto de asistente ejecutiva personal del coordinador europeo, 5 millones de euros al año, casa empresarial en el centro de Madrid, seguro médico completo y un fondo de 2 millones para la universidad de sus hijos. Carmen sintió que las rodillas le cedían. Se aferró al sillón mientras Williams le explicaba que tendría que hacer exactamente lo que había hecho ese día: usar la intuición, tomar decisiones valientes, proteger los intereses de las personas en las que confiaba. Alejandro protestó que Carmen no tenía experiencia en finanzas internacionales, pero Williams lo detuvo con una lección de vida que resonó en el despacho como una verdad universal. Las competencias se aprenden, pero la integridad, el valor y la intuición, o los tienes o no los tienes. Carmen los poseía los 3. Mientras Carmen pensaba en Pablo y Diego, que en ese momento estaban en el instituto, ignorantes de que su vida estaba a punto de transformarse en un cuento moderno, Williams continuó pintando un futuro que parecía imposible. Sus hijos podrían asistir a Harvard, Oxford, MIT, las mejores universidades del mundo. Carmen se cubrió el rostro con las manos y estalló en un llanto liberador. Años de tensión, miedo y preocupaciones que se derretían como nieve al sol. Alejandro le puso una mano en el hombro, prometiéndole que le enseñaría todo lo que sabía, mientras Williams garantizaba acceso a los mejores cursos de formación del planeta. Con voz firme pero cargada de emoción, Carmen pronunció la palabra que lo cambiaría todo: acepto. Williams y Alejandro sonrieron simultáneamente. La familia se acababa de ampliar y el proyecto que revolucionaría el mundo había encontrado su alma española. 3 meses después, Carmen Jiménez se encontraba de nuevo ante el ventanal del piso 52 de Torre Caleido, pero el mundo a su alrededor había cambiado completamente. Ya no tenía un paño en la mano, sino una tablet de 3.000 euros, y llevaba un traje de Palomo Spain que costaba más que su sueldo anual de empleada de hogar. El despacho ahora estaba dividido, mitad de Alejandro, mitad suyo. Sobre el escritorio de cristal negro, 3 teléfonos testimoniaban su nueva vida: nacional, internacional y el rojo reservado a David Williams. En 3 meses, Carmen había aprendido a hablar con fluidez
el lenguaje de las finanzas globales, a gestionar inversiones de cientos de millones, a coordinar operaciones en 4 continentes. Alejandro se había convertido en el mago de las finanzas europeas que todos querían como socio, más relajado y seguro gracias a la asociación con Williams. El teléfono sonó. Era Pablo gritando de alegría por haber sido aceptado en el MIT, mientras Diego había recibido la admisión en Oxford para ingeniería aeroespacial. Carmen sonrió mirando a través del ventanal su nuevo ático en Salamanca. 4 habitaciones, vistas impresionantes, una cocina tan grande como todo su antiguo apartamento. Alejandro se acercó para decirle algo que la conmovió profundamente. La mejor decisión de su vida había sido contratar a una empleada de hogar sustituta que había tenido el valor de responder al teléfono. Carmen ya no era solo una asistente, se había convertido en su socia y su amiga. David Williams entró en el despacho con su habitual entusiasmo contagioso. Los contratos con el gobierno chino estaban firmados. El Banco Mundial había aprobado las financiaciones. Todos los socios europeos estaban alineados. El proyecto Shanghai, que revolucionaría la energía sostenible mundial creando millones de empleos, podía empezar finalmente. Williams se acercó al ventanal reflexionando sobre cómo los destinos cambian en un instante. Habían bastado 30 segundos de valor para transformar 3 vidas y lanzar un proyecto que cambiaría el planeta. Carmen lo alcanzó en la ventana. 3 meses antes miraba esa vista como espectadora. Ahora formaba parte de ella por derecho propio. De repente, el teléfono rojo sobre el escritorio de Carmen comenzó a sonar. Los 3 se volvieron, y Carmen sonrió acercándose con la seguridad de la mujer de éxito en que se había convertido. Respondió con voz profesional, pero lo que oyó al otro lado la transportó atrás en el tiempo. Una voz femenina aterrorizada hablaba en francés. Se presentaba como Juliette Dubois, hija del ministro francés, y suplicaba ayuda porque había sido secuestrada. Carmen miró a Alejandro y Williams, que la observaban con expresiones incrédulas, mezcladas con diversión. Con la calma de quien había encontrado su camino en la vida, Carmen comenzó a recoger información de la mujer aterrorizada. Williams estalló en carcajadas, observando que Carmen había encontrado su verdadera vocación, mientras Alejandro negaba con la cabeza sonriendo. En 3 meses había pasado de empleada de hogar sustituta a central operativa de rescates internacionales. Carmen sonrió continuando tomando notas. Había entendido cuál era su destino: salvar vidas y cambiar el curso de los acontecimientos, una llamada telefónica cada vez. Fuera del ventanal, Madrid brillaba bajo el sol de la tarde, y Carmen Jiménez, exmujer de la limpieza, ahora directiva internacional y salvadora de magnates, se preparaba para la próxima aventura que el destino le estaba sirviendo en bandeja de plata. La vida le había enseñado que los milagros existen de verdad. Bastan 30 segundos de valor para transformarlo todo. Si esta historia te ha emocionado, deja un like, comparte en los comentarios. ¿Has tomado alguna vez una decisión valiente que cambió tu vida? ¿Crees en el poder de los momentos que definen el destino? Suscríbete y activa la campanita para no perderte otras historias que demuestran cómo el valor puede transformar cualquier destino. Recuerda, Carmen arriesgó todo en 30 segundos y cambió 3 vidas para siempre. Tu momento de valor podría estar a la vuelta de la esquina. ¿Estás preparado para aprovecharlo?